Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Permítanme que les lea esta frase. Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si es que lo imposible es posible. No es una cita de Quevedo, tampoco de Chiquito de la Calzada, lo ha dicho el presidente del gobierno de este país. Y ando, desde que la oí, dándole vueltas al magín, tratando de descifrarla, porque esto no sale espontáneamente, pienso. Luego, algo quiso decir el oráculo. Sin llegar al retruécano, en lo dicho se encadenan dos condicionales jugando a los antónimos. Mas no se sabe si, consciente o inconscientemente, la última incondicional, haré incluso lo imposible, si es que lo imposible es posible, anula todo el sentido de lo expuesto con anterioridad, ya que lo imposible, por definición, es lo que no se puede hacer. Luego, el parlante está diciendo que no va a hacer nada, o lo que es lo mismo. Otra manera de decir aquello de, oiga, esto no vamos a tocarlo ahora. ¿Ven para qué sirve la filología? Y ahora hablemos del teatro popular, del teatro del dramaturgo Alfonso Zurro, que hace un teatro para que se entienda. Dicen que tiene el don de la ubicuidad porque su nombre suena en el teatro público, en el privado, en el alternativo. Autor y director de escena, Alfonso Zurro ha desarrollado gran parte de su trabajo con la compañía Jácara de Sevilla. Ha dirigido más de 40 puestas en escena de teatro, ópera y zarzuela y ha recibido numerosos galardones. Como autor, su obra sigue atrayendo a compañías independientes que encuentran en sus farsas un excelente material de teatro popular. Así se llama su libro Teatro Popular, que recoge prácticamente la mayoría de las piezas que escribió y dirigió a lo largo de los años 80 y 90. Farsas maravillosas, Por narices, Bufonerías, Mascarada canalla, Diabluras, Barco a la vista y El canto del gorrión. Algunas, ya publicadas, se encontraban agotadas o eran difíciles de localizar, otras se editan por primera vez. Las obras pertenecen a un teatro primitivo, de esencias, directo, emparentado con los entremeses y pasos del siglo de oro. Alfonso Zurro, querido director de teatro, autor y amigo, bienvenido. Encantado de estar aquí, Jesús, encantado. El teatro debe provocar, entretener, educar. Debe intentarlo, todo eso, y sobre todo emocionar, porque al final somos personas, el público, el espectador que está ahí, lo que necesita es que le emocionen, aparte de contarle una historia, de entretenerle, de divertirle, de hacerle sufrir, pero la emoción es necesaria para el espectador. Y que se entienda a la primera, ¿no? Hombre, a la primera se tiene que entender. Hay una frase que siempre se decía que en el teatro los dramaturgos antiguamente, a finales del 19, principios del 20, les recomendaran que las cosas fundamentales había que decirlas 3 veces. Sí. Dice, la primera porque hay que decirla, que se sepa. La segunda para que se entere el espectador. Y no decían más. Y la tercera, dice, la tercera para que se enteren los críticos. Bueno, una maldad, pero la verdad es que antes... Sí. Ahora no sé cuántas veces habría que decirla, porque la gente a veces en los espectáculos utiliza todos estos chismes que tenemos a nuestro alrededor, que no sé si habría que repetirla 2, 3 o cuántas veces. Bueno, es importante comunicar cosas al espectador. Hoy día, por suerte, tenemos más tecnología, más elementos técnicos que podemos meter en el escenario, otros lenguajes que se pueden unir, enganchar al teatro. Pero al final lo que queda siempre es contar una historia y contarla bien y que llegue con claridad al espectador, que eso es fundamental. La palabra. La palabra. La palabra. Valle Inclán, que tú tienes ahora una obra, un montaje suyo, Luces de Bohemia, en gira Sí, con la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla. Ya tuvimos aquí a Roberto Quintana. Además está siendo muy placeado y se está representando mucho. Diríamos que fue el autor de la época de la dictadura, principios de siglo, época de la dictadura de Primo de Rivera. Lorca sería el de la preguerra, que ya en sus textos en Boda de Sangre estaban los dos bandos. Alfonso Sastre y Bueno Vallejo podrían ser los de la resistencia franquista, los grupos independientes cuando llega la frescura de la democracia. De lo que está pasando en este país, ¿quién lo contará? Pues mira, yo creo que tenemos ahí un enlace interesante que es Sanchi Sinisterra, que sí ha enlazado, digamos, este final del siglo XX y la entrada del siglo XXI. Creo que es un personaje interesante.
Y ahora mismo hay dramaturgos jóvenes que están apareciendo que creo que lo contarán bien. Creo que sí, que tenemos un futuro por delante interesante, muy interesante. ¿Tú estás escribiendo ahora o no? No, yo siempre escribo. ¿Tú estás siempre escribiendo? Escribo poco, pero ahora mismo no estoy en nada concreto, metido en ninguna historia concreta, pero sí, siempre estoy, digamos, entreteniéndome. ¿Escribes mejor o te dedicas más a la escritura cuando tienes un encargo, que has tenido mucho, de adaptación, de montaje, o cuando creas tu propio teatro? No, a mí me gusta trabajar para que se hagan las cosas, o sea, para un escritor de teatro para la realidad escénica. Una cosa es la literatura dramática y otra cosa es el teatro, la puesta en escena y que se vea sobre un escenario. A mí no me gusta escribir para guardarlo en un cajón. De hecho, lo que aquí se recoge, Teatro Popular, que sí, es este libro que estamos celebrando, farsas maravillosas, por narices, que yo siempre pensé que por narices era un eufemismo de por lo otro. No. No era un eufemismo. No. Bufonerías, Mascarada Canalla o Diabluras, que son las que sí. Diabluras y Barco a la Vista son las que mucha gente que nos esté viendo habrá vivido en el corral de comedias de La Cartuja, ¿no? De La Cartuja, cuando se inauguró la primera temporada. El Canto del Gorrión, que sí, la pones la última, pero fue tu primera escritura teatral. Sí. Todo se ha representado. Sí, sí. Normalmente, ya te digo, o sea, a mí me gusta trabajar para proyectos, o sea, y colaborar. Creo que el teatro es algo grupal, donde colaboramos y trabajamos bastante gente. Entonces, una parte de ella yo creo que es importante, es la escritura, la literatura dramática. Sí que la hago en soledad, esa creación, pero es para un fin, para un objeto. Entonces, todos estos trabajos, la mayoría de lo que hay aquí, son escrituras hechas para Teatro de la Jácara y con un fin, exclusivamente para hacer teatro por los pueblos, que entonces, en aquel tiempo, no se hacía teatro, no llegaba nada de cultura a los pueblos y nosotros, aparte de hacer otro tipo de teatro, teníamos el objetivo también de llegar a los pueblos. Con La Jácara, que fue la compañía que tú creaste. Con Teatro ¿En qué de la año Jácara? Estamos viendo momentos de la presentación de este libro, de Teatro Popular? ¿En qué año se puso en marcha La Jácara? La Jácara empezó como grupo universitario, empezó en el 76-77. Pero ya en Sevilla. En Sevilla, sí, era un grupo universitario, o sea, donde yo me integré, se le cambió el nombre, pero éramos la misma gente y donde ya empezó a funcionar de una forma ya seria y ya con intención de dedicarnos todos exclusivamente al teatro fue en el 79. En el 79. Dice aquí, porque hay un estudio que introduce estas farsas, este teatro, de Adelardo Méndez Moya, y cita palabras tuyas: llamo teatro popular a aquel que se realiza para ser representado en pequeños pueblos, aldeas, cortijadas, zonas de colonización. También hay una característica fundamental que debe ser este teatro, y es que esté asentado sobre auténticas raíces de cultura popular. Esto suena a Lorca puro, Casona. Sí, está recogido de ahí. Está recogido de esa idea. Yo creo que en España fue muy importante lo que ocurrió en la República, cuando la República decidió, no sé si entre comillas o en mayúsculas, culturizar este país. Y echó mano, entre muchas cosas, entre muchos caminos que siguió la República, uno de ellos fue llevar teatro a los pueblos. Y hubo dos encargos importantes, uno es el que todos conocemos, el de La Barraca, de García Lorca, y otro el de Casona, de Misiones Pedagógicas. Entonces, Lorca siguió, sin embargo, un camino un poco más intelectual, porque él lo que hacía era coger obras clásicas y trasladarlas al pueblo. Sin embargo, Casona sí empezó a escribir teatro especialmente para llevar los pueblos, y empezó a coger cuentos populares, tradiciones y cosas para llevar los pueblos. Yo sí que vengo más, digamos, y me ha interesado de esa rama de Casona. Y entonces, cuando se constituye La Jácara y empezáis a hacer el Canto del Gorrión y la farsa maravillosa, ¿empezáis por los pueblos? No, empezamos... Todos veníamos de la universidad y todos teníamos un puntito intelectual y queríamos hacer el teatro prohibido por el franquismo. Sí. Entonces, porque claro, acababa de morir Franco y lo que nos interesaba era ese teatro prohibido, y mirábamos sobre todo a Europa, a Ionesco, a Beckett, a Gelderode, a gente de esta, a Max Frisch. Era lo que queríamos hacer y lo que empezamos a hacer, pero pronto descubrimos que los pueblos estaban abandonados, que en los pueblos no había nada,
que era necesario hacer un teatro exclusivamente para esos pueblos. Entonces, miramos hacer cosas de Lorca, hacer algunas cosas también de Casona, incluso hablamos con un autor andaluz que ya falleció, que yo admiraba muchísimo, que era Alfonso Jiménez Romero, para que escribiera algunas cosas, coger algún texto suyo. Nada de esto cuajó y yo tenía muchos materiales de romances de ciego. Entonces planteé la posibilidad a la compañía de dramatizar esos romances de ciego. Los romances de ciego ha sido una de las cosas que más se ha movido dentro de la cultura popular. Te puedes encontrar el mismo romance cantado en cualquier sitio de España, traducido al portugués, etcétera, etcétera. Y se repiten, y algunos se han repetido durante 300 años. O sea, hay historias que se han venido repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, pues esto que está muy profundo en el alma popular, vamos a tirar de ello. Y ahí surgió el primero. ¿Y ahí te hiciste escritor o dramaturgo? ¿Ahí empezaste? Bueno, ya había hecho mis pinitos, pero fue la primera vez que me lo planteé de una forma seria y dije, vamos a hacer... Oye, mira, ¿por qué no abres el libro que tenemos los dos, Teatro Popular? Que esto, lo que va a beneficiar esto mucho es para los grupos, que yo creo que habrá cambiado ya también en los pueblos, porque todo este teatro es muy representable, son pocos actores y sí, eso. Porque está basado sobre todo, que no lo he dicho, en los entremeses y en los pasos del Siglo de Oro. Sí. A mí el Siglo de Oro siempre me ha encantado, creo que es el alma de todo el teatro que hacemos, tanto incluso de la forma de verlo el espectador, todo viene desde el Siglo de Oro, la forma de dirigir, la forma de interpretar, o sea, ahí están las bases. Y este es un teatro que también le debe prácticamente muchísimo, muchísimo, muchísimo al Siglo de Oro. Entonces, son piezas breves, son piezas muy asequibles, son todas divertidas, muy desmadradas, muy locas, con lo cual pues tiene mucha cabida, sobre todo en gente que está empezando a hacer teatro, en escuelas, en institutos, en colegios. Y además se hace, ¿no? Y se hace muy mucho, representante, incluso han traducido muchas obras tuyas. Y las mismas se han traducido, y sorprende, por ejemplo, que en Rumanía se tradujeron varias piezas de estas, de farsas maravillosas, de bufonerías. Se tradujeron, estuve en Rumanía y eran las mismas cosas, decían que ellos era lo mismo. Y se reían Y se reían lo mismo, pero que las historias, la base de la historia, los personajes, por ejemplo, los sacamantecas, allí había, pero con otro nombre, claro. Era todo lo mismo. Y yo entonces descubrí, o sentí que hay una Europa que nos une una cultura popular. Nos unen canciones, nos unen tradiciones y nos une sobre todo en cuentos y en historias que son de las que están recogidas. Ahora aquí. la Europa nos está uniendo por otra cosa. No, hace falta este teatro. Sí, porque yo creo que tenemos otras raíces más profundas, que Europa no es una cuestión económica, nos han metido en una cuestión económica. Tenemos nuestras discrepancias históricas entre países como las hemos tenido, pero todo palpita desde hace cientos y miles de años, ¿eh? Habrá que volver a sacar el carro. Ya, bueno, oye, ¿por qué no lees la introducción de Por Narices? Que dice, el que la nariz asoma, canturrea de perfil. Bien. Esta era la introducción que se hacía al principio, se haría un personaje antes de empezar las historias de Por Narices. De Por Narices. Decía el actor, para los que creen que el mundo va de narices, o les gusta meter donde no les llaman las narices, o les hinchan con frecuencia las narices, para los que el trabajo les trae de narices, o siempre tienen a alguien sobre las narices, o van de un lado a otro dándose de narices. Para los que no ven más allá de sus narices, o su pareja les tiene hasta las narices, o les refriegan todo por las narices, bienvenidos al mundo de las narices, pues vivimos por narices, aguantamos por narices y pringamos por narices. Siempre, siempre, por narices. Adelante. Comience. Y comenzaba el espectáculo. Iban todos, sí, todos los personajes iban con narigudos. Todos los personajes llevaban una máscara que solamente era una nariz. Más grande, más afilada, más estirada, más estrecha, pero todos los personajes llevaban una nariz. Bueno, ¿el público siempre tiene la razón, Alfonso? Bueno, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Todos hemos visto espectáculos que nos han gustado mucho, sin embargo a la mayoría del público no le gustaba, y al contrario, público que está de pie aplaudiendo, gritando bravo, bravo, y a ti no te ha llegado nada. Entonces yo creo que el público es el público, pero al final somos cada uno individualmente los que nos encontramos ante un hecho artístico. Y estamos viendo ahí otro de tus montajes,
El Quijote en la Patera. Sí, El Quijote en la Patera. El Quijote en la Patera. Ese también, bueno, es que me hablabas de que son más de 60, entre clásicos, ópera también has hecho. Hiciste Sí. La Selva Padrona. La Selva Padrona y luego después dirigí El Rapto en el Serrallo de Mozart. El Rastro del Serrallo. Todos los directores de tu época acabaron haciendo ópera. Sí, bueno, no, porque de pronto llegó la ópera en España y empezó la ópera en este país. Sí. Cuando nosotros hicimos La Selva Padrona en Sevilla, no estaba el Teatro de la Maestranza. No estaba. No había afición a la ópera ninguna. Y de pronto un grupo de locos de músicos con gente de teatro nos planteamos que por qué no podíamos hacer una ópera en Sevilla. Hicimos, es cierto que es una ópera pequeña, que no es una ópera compleja de producción, aunque para nosotros era muy compleja. Hombre, un grupo independiente. Y nos movíamos cada vez que... Era muy bonita. Era un autobús con cerca de 40 personas moviéndonos y era un movimiento grande. Y nos metimos en esa locura y disfrutamos mucho y descubrimos el placer de hacer ópera. Y ocurrió en España que en el momento que se empezaron a hacer grandes teatros y empezó a aparecer de nuevo la ópera, pues no había directores de ópera. Entonces hubo que tirar de gente de teatro que se reciclara. Bueno, Letanía Canalla, otro fragmento. Esta es de Mascarada Canalla, ¿no? Sí. Esta la voy a leer yo. Muy bien. Si me lo permites. Sí, encantado. Solo los canallas bailan de espaldas, solo los canallas comen uñas ajenas, solo los canallas duermen en los camposantos, solo los canallas juegan con pájaros sin alas, solo los canallas sueñan con cuchillos negros, solo los canallas hablan con un nudo en la lengua, solo los canallas se peinan la mirada, solo los canallas escupen a las flores, solo los canallas se ríen en los túneles, solo los canallas llevan dientes en los bolsillos. Bueno, introducción también. Introducción para entrar en el mundo de Mascarada Canalla. Mascarada Eran Canalla. todos personajes muy canallas, claro. Bueno, otro de los montajes o de tus trabajos como director, de los últimos, muy, en fin, que han tenido y tienen una proyección, el Hamlet que hiciste hace ya 3 o 4 años, ¿no? Sí, 3 años. 3 años. Qué bien. 3 años camino de 4. Qué bien te salió, fíjate, parece un montaje ahí con... ¿Cómo se resolvía con el juego de los espejos? Sí, pues en estas actividades artísticas siempre entramos con la misma ilusión, con gran ilusión. Uno se tiene que entregar a tope. ¿Sabes, Jesús? Uno se entrega a tope, pero luego después los resultados a veces no acompañan, no sabes por qué. Nadie tiene esa varita mágica, nadie sabe, pero de pronto hay veces que van encajando piezas y van encajando piezas. Y sobre todo porque nuestro proceso de trabajo es ir creando junto con los actores, con todo el equipo artístico, con el escenógrafo, con el iluminador. Es un proceso de creación donde todos nos sentimos involucrados. Yo no soy el gran director Dios que está desde encima y está con un dedo solamente dando órdenes. No puedo. O sea, mi trabajo es crear un equipo de trabajo muy bueno, que estemos todos unidos en una idea. Y, lógicamente, yo voy en primera línea, pero al final tenemos que ir todos tirando. Pero ese Hamlet que se sigue representando, me Sí, dicen, se sigue ¿no? representando. Pero además ahí eran 2 horas, ahí no había... O sea, que era... 2 horas y media. 2 horas y media. Sí, 2 era horas. el texto, pero sí. muy bien dicho. Sí. Muy bien dicho. Sí, fue un disfrute, fue entrar en el mundo de Shakespeare. Era la primera vez que hacías Shakespeare. Que yo dirigía un Shakespeare. Siempre había tenido mis dudas, o sea, a la hora de dirigir Shakespeare. La verdad es que nunca me habían hecho alguna proposición, pero nunca muy convencidos tampoco, y yo tampoco estaba muy convencido. Digo, bueno, ya tendré años, ya iré cumpliendo años para alguna vez poder enfrentarme de verdad con Shakespeare. Sí. Y bueno, me he enfrentado de verdad, o sea, porque ya tenía años, tenía madurez, y dices, has leído mucho y puedes entrar a Shakespeare porque, claro, es una cosa que admiras tanto, que la ves tan grande, muchas veces parece que no la puedes atrapar, o sea, es complejísimo, complejísimo, a la vez que maravilloso y a la vez cuando que entretenido. Sale, claro, eso es lo que tiene el teatro. Sí. El teatro cuando llega, pues llega con una facilidad a la palabra que estábamos hablando. Sí. Y cuando no llega, pues es allí en la butaca, no sabe dónde meterte. No saber dónde esconderte. Arrugarte. Oye, tu profesión como dramaturgo, como director, te ha permitido trabajar con actores muy jóvenes, porque el chico que interpretaba Pablo era, ¿no? Pablo Pando. Pablo Pando,
que no sé dónde está Pablo ahora. Gómez Pando, está en Madrid, sí. Ese chico tiene un actor que hizo también El Buscón, ¿no? Sí, Contigo, sí. el traslado del Buscón de Quevedo. Con gente muy joven que incluso los ha sacado de la escuela, porque Sí. Alfonso Zurro es director, profesor y ahora director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, y has trabajado también con gente consagrada desde Analía Gadé, llegaste a dirigirla, o Goyanes, o Pellicena, Fernando Fernán Gómez. De los personajes que has conocido, de esos grandes referentes del teatro, ¿qué personaje te ha sorprendido, te ha calado más? A mí yo creo el que más me ha calado y con el que he sentido muchísimo estando con él y hablando, porque hablamos mucho, fue con Fernando Fernán Gómez. Creo que era un personaje excepcional, una persona excepcional, tenía sabiduría, tenía sensibilidad y tenía a la hora de trabajar un sentido del tiempo y de lo que es el trabajo que no le daba muchas vueltas y era muy verdadero y muy concreto. Porque el buen actor lo ve a la primera. El buen actor, sí, a veces es a la primera, pero a veces no. Hay muy buenos actores que a veces cuesta sacar los personajes, ¿eh? O sea, hay actores con los que estás trabajando y de pronto dices, ¿qué pasa? Pero los actores algunos necesitan unos tiempos muy, muy especiales e incluso de pronto empiezan a ser grandes después de haber estrenado. O sea, necesitan también un tiempo de moverse. ¿Y tú eres condescendiente? Yo sí, los actores en el proceso de trabajo y de ensayos con ellos son muy frágiles, pero muy, muy frágiles, terriblemente frágiles. Están intentando crear otro personaje que no son ellos. Tienen que memorizar mucho texto y sobre todo entrar en otro mundo que no es el suyo para transmitir emociones al público. Con lo cual esa fragilidad en el proceso de creación, hombre, tienes que ser muy sensible con ellos, porque si no te puedes convertir en un auténtico hijo de puta y destrozarlos, ¿eh? Es así. Es así como ocurre a veces. Bueno, esa es una de las claves de Alfonso Zurro como director, porque todos lo quieren mucho. Es un seductor. Por eso de sus manos han salido los actores que han salido, claro. Alfonso, pues tomas bienvenido. Tú ahora bienvenido la dirección. esta tarde. Vamos con nuestro cuestionario, el que hacemos todos los días. Muy Como bien. ya en otra vez estuviste aquí, pues ya te lo conoces. Respuesta rápida. Hemos cambiado. Hombre, claro, ya. Naturalmente, vamos. ¿Teatro es lo mejor que sabe hacer? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que debe ser lo mejor que se hace. En este tiempo, hoy, ¿volvería a elegir la farándula como manera de ganarse la vida? Sí, sin dudarlo. Sin dudarlo. Aunque este tiempo creo que es más difícil que cuando yo empecé. ¿Qué consejo le daría a Rajoy, al presidente del Gobierno, para subir el nivel cultural del país? Pues primero que invirtiera más en la educación pública y que metiera la cultura, también la cultura, estoy hablando de las bellas artes, o sea, la música, la danza, el teatro, que lo metiera en la enseñanza desde los primeros años. A ver, esta pregunta parece que viene de Rajoy, pero no. ¿Qué mentira 1000 veces repetida se ha hecho más verdad? ¿Qué mentira 1000 veces? Pues no sé, a mí de las mentiras que se repiten muchísimo son todas las que tienen que ver, digamos, con las regiones, con los regionalismos. Todas esas, los andaluces son vagos, los catalanes son agarrados, el otro no sé qué. Todo eso me molesta mucho, pero parece que a veces forzamos para que eso tenga que ocurrir y para que eso sea así y no querernos bajar del carro. Eso siempre todas esas mentiras me han molestado muchísimo. ¿Y qué verdad ha dejado de serlo, Alfonso? ¿Qué verdad ha dejado de serlo? No lo sé. Cada día hay verdades que caen por su propio peso, pero pasan tan rápido. ¿Cuál sería la idea más peligrosa de Alfonso Zurro? La idea más peligrosa. La idea más peligrosa, un folio en blanco. Y en estos momentos y en este país, sí, ¿quién sería una persona cuerda para usted? Yo escucho con bastante sensatez de las cosas que escucho, porque escucho mucho la radio, a Iñaki Gabilondo. Es de las personas que escucho con más sensatez dentro de lo que estoy oyendo. ¿Y qué le hace perder los nervios? La estupidez. Hay mucha estupidez. Aunque todos tengamos un precio, sí, ¿qué no haría nunca por dinero? Bueno, pues por dinero he rechazado muchas cosas de teatro con grandes nombres, pero que aquello no me interesaba nada, o sea,
no es venderse por grandes cosas, ni vender tu alma al diablo, es nuestra vida cotidiana. Y tu vida cotidiana te presentan proyectos que tú no casas con ellos, aunque haya mucho dinero, o que haya dinero suficiente, y dices no. Eso es ser honesto. ¿Y a qué hemos venido al mundo? Pues yo creo a vivir, y a vivir con mayúsculas. Entonces con mayúsculas, con minúsculas no, con mayúsculas. Alfonso, Teatro del Absurdo de Samuel Beckett, y en concreto el libro Esperando a Godot, que es el que nos traes. Sí. ¿Por qué has elegido este libro? Bueno, yo creo que se lee muy poco teatro, que hay que leer más teatro, que yo leí por primera vez Esperando a Godot bastante joven y me quedé impresionado de algo que tiene ese texto y luego después la puesta en escena mucho más, que te atrapa, que te engancha, que te seduce, que cambió la historia del teatro en el mundo. Me imagino que también te cambió en algo. Sí, me cambió muchísimo. ¿Y El Verdugo? El Verdugo. ¿Qué es lo que te impresionó de esta Verdugo película? de Berlanga es cómo las cosas más terribles se pueden contar con humor. Cómo Azcona y Berlanga pudieron hacer ese tándem para hacer esa serie de películas, y entre ellas El Verdugo, un tema tan duro que puede ser, que lo hemos visto luego en otras películas y lo hemos visto y que sale llorando y todo el mundo llorando, cómo una cosa tan terrible se puede contar con humor. Con humor y de esta manera, Y ¿no? de esa manera. Bueno, y otra película, Ascensor para el Cadalso, tiene una banda sonora que te gusta especialmente, que la hizo Miles Davis, que además creo que la hizo en directo, ¿no? Casi en por directo, eso. efectivamente. ¿Por qué nos traes Pues esta yo vi banda? esa película también muy joven y la música esa no la había oído yo nunca, no había oído nunca a Miles Davis, y cuando la oí quedé impresionado. Creo que era una película, luego ya me enteré cómo se había hecho, cómo se había producido, los jóvenes que eran los dos. Luis Mal era la primera película que hacía, él era la primera música que grababa además en directo para una, cómo se conjugaron esa serie de cosas y cómo la música entra en la película y te va atrapando y te va llevando. Es curioso porque al parecer metió a los músicos en un sitio e iban improvisando. Improvisando con la película. Sobre las imágenes que veían. Sobre la película, ¿no? Fantástico. Y hay una grabación donde está recogido todo lo que grabaron. Luego que se quedaron con una parte, lógica, pero estuvieron para hacer toda una noche después de actuar, actuando en París, se lo llevaron, les pusieron. Y ala, allí, a soltar Locura, y a crear. juventud. Y a crear, bueno, una música desde luego que se le podía poner perfectamente como telón de fondo, por decirlo de alguna manera, a Los esclavos inacabados, la escultura de Miguel Ángel que nos traes. ¿Por qué te gusta esta serie pues, esa serie de esculturas que son inacabadas, yo creo, no sé, es que a mí me impresionan muchísimo, y cuando la ves en directo te impresionan. Todavía es como más. Si el arte antiguo, el contemporáneo, se diera en la mano, se abriera todo un nuevo mundo, esos personajes que están luchando por salir de la piedra, pero siguen metidos en la piedra. Son muchísimas las sensaciones que tienes viendo Los esclavos de Miguel Ángel. Bueno, y Toledo, la ciudad. Bueno, pues Toledo es una ciudad mágica. La conocí muy de niño y siempre la veía. Me llevaron a Toledo de pequeño y debió de ser un día lluvioso, porque yo siempre tengo una imagen de Toledo, de esa lluviosa, niebla, solitario, ¿sabes? Lo he oído muchísimas veces, con sol espléndido y tal, pero siempre esa sensación de nostalgia, de calles por donde ha pasado tanta gente, una ciudad tan importante. Y bueno, el último año del Greco pues fue una ciudad maravillosa para visitarla con las exposiciones. Bueno, Alfonso es de Salamanca, aunque lleva en Salamanca. ¿Hiciste el bachiller en Salamanca o ya en Sevilla? No, el bachiller lo hice allí. O sea, en Salamanca. O sea, que te marcó mucho Salamanca. Sí, claro. Que más frecuentas la ciudad, ¿no? No tanto, no tanto. Ya estoy muy enganchado a Sevilla. No, ya salgo muy poco de Sevilla. Bueno, vamos a ver cómo has quedado en nuestro fotomatón de este ratito que hemos tenido aquí. A ver cómo ha quedado Alfonso Zurro. Tal cual. Muy bien, tal cual. ¿Reconocen? Oye, los andaluces, aunque eres salmantino, pero eres andaluz por decisión, ¿entienden mejor a sus políticos o a sus poetas? Yo creo que debemos entender mejor a nuestros poetas. Yo, por ejemplo, los entiendo mejor. Entiéndeme. No, a los poetas se les entiende mucho mejor. Sí. Lo que pasa es que la poesía se lee poco. No, digo poetas en el sentido de la creación, sí, ¿no? Sí. No, por supuesto que sí a los poetas. En sentido creativo, sin dudarlo. Bueno. Sin dudarlo.
Bueno, ha sido un placer. Podríamos estar charlando con Alfonso Totalmente. de todo, porque es un buen conversador y muy vivido y muy leído. Bueno, ha sido un placer, Alfonso. Ha sido un placer. Hasta Jesús. la próxima, sea montaje, sea libro. O lo que sea. Y ustedes entren en Teatro Popular, sobre todo todas las compañías que hay en los pueblos que quieren hacer teatro. Aquí tienen un venero para poner en escena estas historias. Muy bien. Altamente recomendable. Muchas gracias, Alfonso, Muchas gracias. por acompañarnos. Bueno, pues ustedes, si quieren volver a ver este programa, lo pueden hacer, como saben, esta noche a las 11:15 aquí en ATV, también en Televisión a la Carta o a través de YouTube. Pues nada, que disfruten con la cultura, hoy con el teatro. Ese trasto ya no aparece. Siquiera convide usted, don Max. Dame usted lo que guste.